doy las gracias por la organización por habernos invitado a este congreso vasco. El tema que me han invitado es a que hablase de la identidad musulmana. Yo he querido hacer una exposición sobre el tema de la identidad musulmana como un tema que es un tema abierto, en el que cada uno de nosotros como musulmanes nos tenemos que plantear que es un trabajo hasta que morimos, y que como comunidad, como grupo musulmán, pues también, ¿no? Entonces el tema de la identidad es algo que está relacionado con la toma de conciencia, ¿no? Pero la toma de conciencia es un tema que cómo se consigue. Entonces quería relataros un versículo del Corán, ¿no?, que habla que dice en el Sagrado Corán, en la Sura 49, versículo 13, ¿no? Dice: hombres, os hemos criado a partir de un varón y una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Allah es el que más le teme. Allah es conocedor y está perfectamente informado. Os he traído este versículo porque dentro del Corán Dios nos habla de algo que es muy importante, que es por qué el creador de todo hizo tribus y diferencias en toda su creación y también dentro de los seres humanos. Entonces, el motivo que dice en el Corán es para que os reconocierais. Y es que en verdad las diferencias dentro del ser humano, quiero que veáis que es importantísimo que existan, porque sin ellas nosotros no podríamos tomar conciencia de lo que somos. Podemos pensar, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber nosotros si todo el mundo fuera generoso en el mismo nivel que tú realmente lo eres? ¿O cómo podríamos saber nosotros o tomar conciencia de que eres inteligente si todo el mundo tuviera la misma capacidad de inteligencia? Si todo el mundo, o sea, cada una de las cualidades que existen, solamente es posible tomar conciencia de ella precisamente por la diferencia. Entonces la creación está hecha en la diversidad, porque sin la diversidad es imposible que el ser humano desarrolle la conciencia. Y si no tienes conciencia, es cuando tú en tu forma de actuar ves que tú crees que eres generoso, pero ves delante de ti o ante otra gente que hay gente mucho más generosa que tú y gente que es menos generosa que tú. Esa diferencia es lo que te permite ver dónde estás, dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Entonces la diferencia y la diversidad que Dios ha creado precisamente tiene un motivo, como dice en el versículo que os leía del Corán, ¿no?, que es para que os reconocierais, ¿no?, unos a otros. Entonces, la conciencia de esas diferencias y similitudes es importantísimo para la identidad tanto personal nuestra como grupo, ¿de acuerdo? Entonces, yo quería que diésemos una cosa. Cuando tú vas a tomar conciencia de una identidad, necesitas una serie de puntos para ir reflexionando. Entonces, la exposición que yo quería haceros es un poco una invitación hacia la reflexión, más que aportar ideas, ¿no? Entonces, hay otro versículo del Corán, que es la Sura 6, ¿no?, el versículo 38, que dice: no hay criatura en la tierra, ni ave, ¿me oís? No hay criatura en la tierra, ni ave que... No hay criatura en la tierra ni ave que con sus alas vuele, que no forme comunidades parecidas a las vuestras. No hemos omitido nada en el libro, luego serán reunidos para volver a su Señor. En
en este versículo lo que nosotros vemos es que la primera conciencia que nosotros tenemos que tener es que somos seres creados. Entonces la idea de ser creado es una idea que nos une a nosotros, a todo lo que se ha creado a nuestro alrededor, y dentro de esa creación, de la creación del Creador, está tanto lo que es la tierra, los cielos, la vegetación, los animales. Todo eso a nosotros nos une a ellos, porque nosotros somos, igual que ellos, criaturas creadas. Y eso es importante, porque la conciencia y la relación que tú tienes con las otras criaturas es importante. Yo os dejo una pregunta en este tema, porque no es el objetivo de la conferencia, pero os dejo la pregunta de ¿qué es lo que tienen en común todos los seres creados? ¿Cuál es la pregunta? O sea, podríamos definir todas las características que nos unen a todos los seres creados. Entonces, es un tema que es para otra conferencia, para desarrollarlo, pero que os lo abro para que veáis desde ahí, desde esa conciencia que somos seres creados, es lo que tú te identificas cuando la relación es distinta con otras criaturas o con otros seres creados, ¿no? Luego, dentro de los seres creados, nosotros hay dos cosas. En otro versículo del Corán dice: es cierto que hemos honrado a los hijos de Adán, los llevamos por la tierra y por el mar, les damos cosas buenas como provisión y les hemos favorecido con gran preferencia por encima de muchas de las criaturas. Por lo tanto, Dios en el Corán eligió, dentro de las criaturas estamos los seres humanos. Entonces nosotros somos seres humanos, todos nosotros, ¿no? Y eso nos da una característica y una conciencia diferente. Una característica que nos separa de las otras criaturas, las otras criaturas que se han sido creadas, y que nos da una distinción, porque Dios mismo nos dice que ha creado al ser humano y le ha dado una diferencia sobre el resto de las criaturas. Pero esa diferencia de los seres humanos, o esa capacidad, que no es motivo tampoco de esta conferencia, es qué bendiciones ha puesto Dios al ser humano diferente a las otras comunidades, ¿no? Que os leí en el Corán. En el Corán ves que te dice: y hemos creado otras comunidades como vosotros. Entonces, el ser humano tiene unas características y unas bendiciones que Dios ha puesto sobre él a diferencia de eso. Y eso es también importante para tener una conciencia. La diferencia representa siempre una conciencia, pero es una responsabilidad. Dentro del Islam hay una cosa que es importantísima, y es cuando Dios te ha dado una capacidad, como te ha podido dar eso, la generosidad, te ha podido dar la inteligencia, te ha podido dar la riqueza, te ha podido dar muchas cosas, muchas bendiciones. Esa bendición te ha hecho ser humano, porque te ha creado como ser humano. Entonces, esas bendiciones siempre representan una responsabilidad. Entonces sabemos que tendremos que dar cuenta ante nuestro Creador, precisamente en la otra vida, sobre el tema sobre las bendiciones que Dios nos ha dado y que nos pone en esto. Entonces, por lo tanto, para mí el tema el hecho de ser seres humanos, esto nos une al conjunto de la humanidad. Toda la humanidad, nosotros somos hermanos por el hecho de ser todos seres humanos. Por lo tanto, esto es un tema que también sería motivo de otra conferencia, pero no me quiero extender, sino simplemente dejaros como tema de reflexión. Pero luego, ahora dentro del ser humano, dentro de los seres humanos, Dios dotó, entre otras características, a los seres humanos de una serie de capacidades, y entre ellas está la capacidad de creer. O sea, todo ser humano que nace tiene una capacidad que está otorgada de la capacidad de creer. Entonces, la cuestión es que Dios dejó al ser humano, ahí dejó la libertad para que esa capacidad de creer la oriente. Entonces, ahí la sociedad, la familia y el mismo ser humano orienta su creencia, y entonces nos encontramos
con que hay gente que tiene esa capacidad de creer, la ha proyectado en cosas de este mundo. Entonces, por ejemplo, un día hablaba con una persona y me decía, ¿tú crees, por ejemplo, me dice, yo creo que en algún momento determinado el ser humano vencerá la muerte y no viviré, y no moriré a través de la ciencia? Yo me quedé así sorprendido, pero él estaba convencido, entonces le dejé. O sea, sorprendido porque para mí era que ponía la capacidad de creencia que Dios le ha dado, la ha puesto en algo que claro, no es alcanzable ahora, pero él cree que se alcanzará. Él dice, él estaba convencido, dice, a lo mejor yo no lo viviré, pero se alcanzará. Para mí era sorprendente, pero no podías ni siquiera hablar con él. ¿Por qué? Porque es una cuestión de creencia, él está convencido de eso. Entonces no entrabas en eso. Entonces hay personas que son, como este ejemplo que os pongo, que tienen la capacidad de creencia puesto en algo, ¿no? En algo, en este caso de este mundo, y hay gente que es otra gente que tiene la capacidad de creencia que Dios le ha dado, la ha puesto en otras cosas espirituales y que necesitan realmente esa capacidad de creencia porque no se puede llegar ni con la inteligencia ni con la reflexión a ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso, la gente creyente que cree, o sea, pone la capacidad de creencia precisamente en qué, en creer en la existencia de Dios, en creer en la existencia de la otra vida, en creer en la existencia de seres como los ángeles, en creer en la existencia del decreto divino, en creer en el hecho de que tendrás que dar cuentas en la otra vida por los actos que has hecho en esta. Entonces, todo eso, ves que no responde mucha gente cuando tú hablas, por ejemplo, tenemos conversaciones, la gente creyente con gente que es atea, y te dice, pero ¿tú dónde dices eso? Porque esto es una capacidad de creencia. Entonces, la creencia la aplicas sobre eso. A mí, el hecho de, por ejemplo, este ejemplo que os contaba de con esta persona, yo le decía, pero si es que eso, o sea, esa creencia de que el ser humano terminará venciendo la muerte, no sé cuánto, es que es una cosa, en forma de reflexión, la tumba rápidamente, o sea, porque no es que él imagina un tipo de cosa sobre la ciencia que ni siquiera los científicos creen en eso. O sea, tú puedes mejorar, avanzar en cosas, pero eliminar la muerte es imposible. Entonces, pero sin embargo ves que él lo ha metido dentro de la capacidad de creencia, entonces la reflexión, eso lo que sea, no lo tiene en cuenta. Entonces, para mí, el ser humano se dividiría a partir de ahí en dos grupos, los creyentes y los no creyentes. Pero si avanzamos más, nosotros a la hora de elegir, o sea, veis que como estamos hablando de creyentes y no creyentes, nosotros como seres humanos podemos elegir entre estar en un grupo de creyentes o en el grupo de no creyentes. Entonces, la elección siempre, dentro de los seres humanos, siempre es por comparación. Nosotros siempre, la capacidad que nosotros tenemos siempre, si miramos honestamente a los dos grupos y vemos cuál es la forma de vida de una persona o de un grupo de personas no creyentes y la forma de vida de un grupo de personas creyentes, y cuáles son las consecuencias que manifiestan en sus vidas una persona, porque nosotros como seres humanos, tu forma de vivir tiene unos efectos en tu comportamiento, en todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, cuando tú quieres saber si te colocarás en un sitio o en otro, es muy sencillo. Te pones a ver qué pasa con ese grupo, las consecuencias que tiene, y con el otro grupo. Y honestamente, y esto es una cuestión interna tuya, honestamente dices con quién quieres estar. Y esa decisión es lo que te va orientando en la vida. Entonces, si tú dices, me convence este grupo de personas, pues entonces te empiezas acercando a ellos, y ese acercamiento es lo que te lleva al contacto con ellos. Entonces, y esto es una capacidad que Dios no nos ha dado, tal como decíamos al principio, o sea, la capacidad de la diferenciación precisamente para que tú te puedas orientar. Entonces, estas decisiones es fundamentales a la hora de nuestra identidad. Cuando tú estás optando por aproximarte a un tipo de grupo o de persona,
esto es fundamental para que tú te vayas identificando y te vayas tomando conciencia de lo que tú eres y quieres ser, ¿no? Entonces, hay un versículo del Corán que dice, dicen los beduinos, creemos. Y Dios responde, sí, no creéis. Decid más bien, nos hemos sometido, pero aún no ha entrado en vosotros, en vuestros corazones la creencia. Pero si obedecéis a Allah y a su mensajero, no menoscabará nada de vuestras acciones. Es cierto que Allah es perdonador y compasivo. En este versículo, lo que se ve del Corán es como cuando, la creencia no han entrado en tu corazón. Pero ellos habían aceptado la forma de comportamiento de los musulmanes y demás. Entonces se habían sometido, porque habían visto dentro de la misma época del profeta cuál era el comportamiento de la gente que no era musulmana y los que eran musulmanes. Y ellos habían decidido comportarse y entrar, someterse a las prescripciones que había dentro del Islam. Entonces en el mismo Corán veis que se habla de esa diferenciación. Entonces Dios le dice, no os equivoquéis, no digáis algo que no tenéis. Porque sí que os habéis acercado, entonces puede ser que luego Dios te oriente hacia la creencia o no, ¿de acuerdo? Pero veis que la aproximación es un hecho fundamental de cara a la identidad de cada uno de nosotros y a la identidad de grupos. O sea, cuando un grupo en sí mismo hace ese mismo trabajo de ver las diferencias entre uno y otro, ¿no? Bueno, dentro de las personas creyentes, nosotros tenemos que diferenciar la gente que es creyente, pero sí, con una guía o un libro o una revelación, y la gente que es creyente sin guía o sin libro. Hay gente que es creyente porque ha mantenido algo que Dios nos pone a todos los seres humanos desde el momento que nacemos, ¿no? En nuestra condición innata. Entonces, hay gente que ha mantenido esa creencia, pero no tiene una guía o un mensaje de la divinidad para seguirlo. Entonces las distintas religiones que hay se basan precisamente en ese hecho, ¿no? En el hecho de que cada una tiene una guía o un mensaje. Nosotros aquí estamos hablando de la identidad musulmana. Entonces los musulmanes nos incluimos dentro de los creyentes y aquellos que tenemos la guía que ha bajado con nuestro profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean sobre él, y con el mensaje que nos ha traído, que es el Corán. El Corán y la Sunna y su comportamiento. Entonces, esa es nuestra guía y eso es lo que nos diferencia como creyentes de otras personas creyentes. Tenemos esa guía y esa guía es nuestra referencia a la hora del comportamiento, de lo que nosotros tenemos que hacer, y eso nos supone un compromiso y una responsabilidad de la cual tendremos que dar cuentas ante nuestro Creador. Entonces, fijaros bien que nosotros como musulmanes no olvidamos que somos seres creados, que somos seres humanos, que somos seres creyentes y que dentro de los seres creyentes estamos dentro de aquellos que siguen una guía y un libro que es el Corán y la Sunna de nuestro profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Bueno, entonces nosotros nos planteamos una cosa. Una vez que hemos llegado a que somos musulmanes y que seguimos la guía, ¿qué nos dice nuestra guía y a qué nos llama? Esto es una pregunta. Nuestra guía nos llama, sobre todo dentro del Islam, como musulmanes, la guía lo que nos llama es a la acción. Dentro sabemos que para el Corán la acción es un hecho tan importante que, prácticamente está relacionado con la creencia. No existe, la fe, el imán, la creencia dentro del Islam no existe. Me acuerdo de una conferencia que hablábamos y decía, se estaba hablando sobre el tema de las... Entonces, en la conferencia estábamos hablando de entre varias, la postura que teníamos distintas confesiones en un tema, ¿no? Entonces salió la famosa frase esta dice que la fe se lleva dentro del corazón y es un asunto entre tú y Dios, ¿no? Entonces había un hermano musulmán que estaba en la mesa y entonces cuando llegó su turno, pues él le dijo, dentro del Islam el tema de la fe
no se mira en el corazón. El corazón es un espacio que es verdad, está entre Dios y cada uno de nosotros, pero nosotros, dice, en el Islam lo que se valora es lo que se supone que hay en tu corazón, yo no lo sé, solamente Dios tiene acceso a él. Lo que yo sí sé es las obras que tú haces, porque eso es lo que muestra lo que tienen los corazones. Entonces nosotros juzgamos y vemos a la gente su nivel de imán o de fe o de creencia por los actos que muestra. Entonces, porque a mí cuando una persona me dice, no, es que yo siento mucho en mi corazón esta es la creencia, pero yo no ni lo pongo en duda ni nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo acceso a eso. Pero sí que tenemos acceso a los actos que él hace a partir de ahí. Por eso ves que dentro del Islam el comportamiento es importantísimo, la acción, lo que tú haces es lo que muestra lo que llevas. Y es importantísimo, no solamente para el resto de la gente, sino ante Dios. Porque ante Dios nosotros lo que daremos cuentas es de nuestros actos, ¿no? Entonces, este hecho de, la importancia que tiene la acción, no sé cómo voy de tiempo, ya ha pasado, bueno, entonces, cierro. Entonces, os termino de concluir el tema. Entonces, la acción es importantísima dentro del Islam y eso supone siempre pues, una planificación, una estrategia y demás. Pero lo más importante es, dentro de nosotros como musulmanes, cuando hacemos acciones, nos planteamos con qué objetivo. Nosotros sabemos que dentro del Islam la importancia del objetivo de por qué estás haciendo esa acción es importantísimo, es la intención en ella. Y la valoración de las cosas está en función del objetivo que tienes. Nosotros, los musulmanes, tenemos que plantearnos el mostrar a la gente que nuestro objetivo dentro de las acciones es por Dios, solamente por Dios. ¿Y qué significa el por Dios? Pues significa que nosotros tenemos una guía, un mensaje, y ese mensaje nos lleva a una serie de cosas. Normalmente cuando se dice esta palabra o esta frase de por Dios y tal, siempre tenemos asociado con, bueno, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a la época de hace 4 siglos y tal. A ver, no se trata de esto. O sea, nosotros cuando estamos hablando del tema de la aplicación de un mensaje, de una responsabilidad que tenemos, cuando tú tienes una conciencia de algo, es una aplicación que responde a cada situación de la que nosotros vivimos. Entonces lo que se trata es precisamente de que, de la misma manera que un señor que tiene conocimiento en medicina, no solamente se limita a que sus conocimientos los repite y los repite. Este señor tendrá que aplicar esos conocimientos y la situación de la aplicación de esos conocimientos a una enfermedad o a otra dependerá del paciente, de la situación donde esté y demás. Nosotros la responsabilidad que tenemos como creyentes es implicarnos tal como tenemos en el hecho, en cualquier situación de injusticia, en ayudar a la gente, en promover el bien, en evitar el mal. Y acordaros que hay un hadith del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que decía que el nivel del imán y de la creencia depende, o sea, si de una persona que se le presenta un hecho, un mal delante, primero él te dice, si tienes que cambiarlo con la mano, si no puedes, lo haces con la palabra intentando convencer, y si no puedes, lo haces con el corazón, es decir, pidiéndole a Dios que te ayude. Pero fijaros bien cómo terminaba el hadith, decía, y eso es lo mínimo de la fe. O sea, el pedir a Dios es lo mínimo. Por lo tanto, fijaros bien hasta qué nivel dentro del Islam nos llama a la acción. Y la acción siempre representa lo que tú tienes que hacer alrededor de nuestra sociedad, de lo que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, concluyo con esto. Para mí, el tema de la identidad musulmana, en este caso que estamos hablando aquí en el País Vasco, o en cualquier lugar, siempre está relacionado con una cosa. Nosotros, como musulmanes, nos identificaremos en la medida, para nosotros mismos y para la sociedad en la que vivimos, en la medida que nos interrelacionemos con la gente con la que convivimos. Nosotros, no puede ser igual el desarrollo de los musulmanes aquí en esta sociedad del País Vasco o en otro sitio distinto, porque la convivencia con la gente con la que vives es diferente, la problemática es distinta, y entonces lógicamente la interrelación nuestra y lo que nosotros tenemos que aportar por lo que tenemos de conocimiento
es una obligación para nosotros. En esa obligación es algo que nosotros tenemos un pacto con Dios, y esa obligación es la que precisamente nos da la identidad. Esa identidad de la que estamos hablando, y que no se trata de definirla con 4 frases, sino que se trata de irla desarrollando tanto para nosotros a nivel individual como grupo, pero que ese desarrollo no terminará nunca o no se podrá hacer de una forma individual, siempre tiene que ser por la interrelación con la gente con la que vives. Muchísimas gracias, Samuel.